¿Cómo están, chicas? Hola. ¿Andan bien? Ay, ¿se escucha bajo? ¿Qué me dice Stephanie que se escucha bajito? No, por acá te escucho bien. Hola, yo escucho perfecto. Ah, está. Ahora sí, está buenas. Sí, pues yo no estaba hablando ahí. Me demoré un poco con el otro grupo porque hoy era el último día. Entonces, bueno, estamos viendo un poco, bueno, despidiéndonos y eso, y Ok. demoramos un poquito. Vamos a empezar. Hoy Hoy vamos a trabajar con lo que son los fármacos del sistema endocrino. Voy a abrir acá esto. Ahí está. Bueno, muy bien. Vieron que ya Pero, quedó la plataforma, ¿no, gurisas? profe, Sí, eso me le iba a preguntar. Yo me había quedado atrasada de la otra plataforma, ¿viste? sí, De dos deberes. Y en la nueva, ¿viste? Me apareció uno solo para hacer. exacto. Sí. Y los Todavía, otros, y bueno, está, no te preocupes. Hace estos que te figuran acá ahora. ah, ¿Tá? bueno. Porque hay algunos datos se están pudiendo recuperar, otros no, y bueno, y queda como, me parece injusto también tomar algunos sí, otros no, y también me parece injusto decir, bueno, que hay compañeras que me dicen, ay, yo hice todas las tareas y no se pueden recuperar los datos, pero bueno, eh, a quienes les quedaron atrasadas, trabajen con lo que hay ahora en esta plataforma, Está bueno. ¿tá? Porque todavía sigue complejo el otro tema. Quedan como que sin hacer los otros deberes, entonces. Claro, sí, pero por eso cuando recupere los datos, pero todavía no se pudo recuperar. O sea que Ah, todavía no me figura nada, nada, nada. Así que está. ah, Por eso les bueno, digo no. que ahora sí hagan estas que les figuran acá en esta plataforma. Bueno. Está. Bueno, hoy vamos a trabajar entonces con fármacos que se utilizan para afecciones del sistema endocrino. Yo no sé si alguna de ustedes ha escuchado a qué es el sistema endocrino. Si lo ha escuchado, si sabe qué hace, si no sabe qué hace. Bueno, entonces brevemente vamos a hacer como una introducción. El sistema endocrino, como ven, está conformado por glándulas y por órganos, que son los que ven ahí en la imagen. Esas glándulas y órganos elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre para que lleguen a los tejidos y órganos también del cuerpo y cumplan una función. Las funciones que cumplen las hormonas son importantísimas y las resumo en que entre las que están el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la reproducción, ¿no? O sea que, como ven ahí, está conformado por diferentes órganos y por diferentes glándulas, ¿tá? Y cada una de ellas tiene la función de producir una hormona y cuando vierte esa hormona en la sangre, va directamente a un órgano y cumple una función. ¿Tá? ¿Se va entendiendo? Ustedes me dicen, ¿no? Si no entienden, como siempre. Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a hablar, no vamos a hablar de todas, ni de, porque en realidad tenemos enfermedades del sistema endocrino para los cuales no hay tratamientos. O sea, no se puede suplir a todas las hormonas. ¿Tá? No se pudo hasta el día de hoy llegar a formular de manera sintética algunas de las hormonas. O sea que voy a hablar de las
y hay otras que yo no las nombro acá, pero vamos a hablar de las de uso más común y de las que se dispensan en las farmacias. Entonces, vamos a comenzar por lo que es la glándula tiroides. Esta glándula, como ven ahí, está localizada bien adelante en el cuello, por abajo de lo que es la laringe. ¿Tá? No es por todo lo que es el tejido adiposo y los músculos que tenemos, a veces no las podemos tocar de manera fácil, pero en las personas que tienen la tiroides agrandada, como por ejemplo por una enfermedad que se llama bocio, se palpa la glándula tiroides. ¿Cuál es la función? Producir hormonas, como son la T3, que se llama triiodotironina, y la T4, que se llama tiroxina. Esa es la función de la tiroides. ¿Y qué van a hacer estas hormonas? Bueno, al volcar estas hormonas en la sangre, son importantísimas. En primer lugar, regulan el funcionamiento de prácticamente todas las células de nuestro organismo. Y por ejemplo, en el recién nacido, estimula el desarrollo de su sistema nervioso. ¿tá? O sea que son hormonas muy importantes. Hay dos enfermedades producidas por el exceso o la falta de estas hormonas, como son el hipotiroidismo, o sea que cuando la tiroides tiene algún problema y no fabrica estas hormonas, se llama la enfermedad hipotiroidismo. Y cuando la provoca en exceso, se llama hipertiroidismo. Tanto en menos como en más, se provocan alteraciones. Les traigo solamente esto para que ustedes vean cómo en realidad las enfermedades, después tenemos otras enfermedades también producidas por la tiroides, pero estas son las más comunes. Ahí tienen para que después, si quieren leer los síntomas, que si bien no son claros, a veces se pueden dar de manera intercambiada en una o en otra, cuáles son las probables causas, cuáles son los factores de riesgo. Pero importa ahora que sepamos que para tratar el hipotiroidismo tenemos, por ejemplo, la conocida como la T4 o levotiroxina, porque en realidad acuérdense que la hormona que produciría la tiroides es la tiroxina. La forma farmacológica se llama levotiroxina. Lo que hace es lo mismo, un compuesto modificado, pero que provoca la misma acción, y que por lo tanto suple la falta de esa hormona. Y luego también, para el tratamiento del hipotiroidismo, a veces ya más complicado, con nódulos u otra cosa, a veces también se utiliza la liotironina que ven acá. ¿tá? Cualquiera de estos dos se utiliza entonces para el tratamiento de lo que es el hipotiroidismo. Y como ven, vienen, la T4, levotiroxina, viene en diferentes concentraciones. Hay de 25 miligramos, de 50, de 75, de 100 y de 150. ¿tá? Porque esta medicación se puede administrar desde recién nacido, en lo que se llama, hay una enfermedad que se llama el hipotiroidismo congénito, que hoy se detecta con la pesquisa, ese pinchacito que se hace en el pie. Una de las enfermedades que se busca es el hipotiroidismo, el cual si no se recibe tratamiento de manera inmediata puede provocar retardo mental. ¿tá? Por eso es que viene ya en concentraciones también para poder administrarse desde recién nacidos. Tenemos efectos adversos de esta hormonoterapia que se llama, que pueden ser de todo tipo. Si dijimos que la hormona normalmente ayuda al metabolismo de todas las células de nuestro cuerpo, bueno, los efectos adversos que puede llegar a provocar van a ser en todos nuestros sistemas, desde cefaleas, sofocaciones, sudoración excesiva, pérdida de peso, temblores, inquietud, excitabilidad, insomnio, taquicardia, presión alta, alteraciones a nivel cardíacas como insuficiencias, infartos, también puede haber lo que se llama una dificultad para respirar, que es la disnea, aumento del apetito, náuseas, vómitos, diarrea, bueno, todo tipo de síntomas. También importa que ustedes sepan que estas hormonas tienen interacciones con muchos medicamentos.
y que la dosis, o sea, si un recién nacido no la necesita, sin duda que va a provocar efectos graves cuando hay de más. Entonces, por eso dice precauciones en edades extremas y en el embarazo. Todo esto tiene que tener una indicación exacta en base a su peso. No se puede dar, si no hay la de 25 que toma, no se puede dar la de 100, porque eso me habla de una cantidad de hormona que yo estoy administrando, y por lo tanto, si me paso de la dosis, todos estos efectos adversos también llegan al rango de la toxicidad y de la muerte. Como les estoy contando, esto provoca alteraciones a nivel cardíaco, o sea que una arritmia me puede provocar la muerte, también puede provocar infarto, como ven que dice ahí. Y luego, eso cuando hay falta de hormona. ¿Qué se da? La hormona. Y luego tenemos cuando hay, la tiroides produce mucha cantidad de hormonas, también va a provocar efectos nocivos en el organismo. Entonces, para eso tenemos fármacos que son antitiroideos, es decir, que bloquean la producción de las hormonas. Y para eso tenemos el que se llama el propiltiuracilo, o tenemos el metimazol. Ya estos dos son para tratar el hipertiroidismo, es decir, se produce hormona en mayor cantidad y esto lo que hace es bloquear la producción. Bueno, eso entonces en cuanto a lo que es el tratamiento hormonal para cuando hay déficit o exceso en la producción de hormonas tiroideas. Ahora vamos a ver otro órgano que se puede haber afectado del sistema endocrino, que es el páncreas. La función del páncreas es producir diferentes jugos, digamos, no sé llamarle jugos, sustancias, que ayudan a lo que es la digestión de alimentos. Pero, además de eso, tiene una función importantísima en nuestro organismo, que es producir insulina y glucagón. La insulina en nuestro organismo hace que la glucosa que anda en la sangre entre al interior de las células y por lo tanto lo provea de energía para que cada célula pueda cumplir con los diversos funciones que tiene. Cada cual, dependiendo del tejido en donde se encuentre, debe de cumplir su función. Necesita siempre glucosa que se va a transformar en energía y que le va a permitir cumplir con todos sus procesos. Cuando no tenemos la insulina, la glucosa no va a entrar al interior de la célula, ¿no? Cuando no tenemos nada, directamente no va a entrar, va a quedar la glucosa en la sangre y se va a producir un aumento con todos los síntomas que eso conlleva. Y cuando la insulina se produce en menos cantidad, también va a quedar más cantidad de glucosa, no va a poder entrar en las células y por lo tanto las células van a necesitar más energía de la que se les está proveyendo. El glucagón, por otro lado, también ayuda a cuando hay poca cantidad de glucosa en nuestro organismo. El glucagón, que es producido también por el hígado, se estimula, se libera y eso hace que lo que son las células grasas de nuestro organismo se conviertan en algo similar a la glucosa, no es glucosa, pero es algo similar que les puede también proveer de energía a las células. O sea que cuando nosotros pasamos mucho tiempo, muchas horas sin comer, necesitamos la acción del glucagón para que nuestras células sigan teniendo energía. O sea que si no las tenemos, también esto va a nos puede provocar graves consecuencias. Entonces, como creo yo que la mayoría conoce, cuando hay alguna alteración en el páncreas y no puede segregar insulina, nada o poco,
tenemos lo que se llama la enfermedad diabetes. ¿Tá? Puede ser porque falta insulina, puede ser porque hay una resistencia a la insulina y por lo tanto no puede ser utilizada por la célula. Por lo tanto, la glucosa, la cantidad de azúcar en la sangre va a aumentar. Acá tenemos dos tipos de diabetes y es importante que ustedes conozcan que tenemos las de tipo 1 y las de tipo 2. Y la gran diferencia es que en la diabetes tipo 1 directamente el páncreas no puede producir insulina, absolutamente nada de insulina. ¿Por qué? Tenemos diferentes teorías. La más aceptada al día de hoy es que nuestro cuerpo se pone contra nosotros mismos en lo que se llama una enfermedad autoinmune, mata todas las células beta, que se llaman las células de Langerhans, que están en el páncreas, que son las encargadas de producir insulina. ¿Tá? El cuerpo se puso contra nosotros, mató todas ellas y no hay forma de que el páncreas pueda producir insulina si no tiene esa célula. Ese tipo de diabetes, la tipo 1, es la que ocurre en niños y en jóvenes. ¿Tá? Por eso todos los niños o jóvenes son insulinodependientes. Sí o sí tienen que recibir insulina, ¿tá? Porque su páncreas no tiene la capacidad de producir ni un poquito. Y luego tenemos la diabetes tipo 2, en donde acá a veces el páncreas sí sigue produciendo un poco de insulina, pero las células no tienen los receptores y por lo tanto la glucosa no entra. Este tipo de diabetes generalmente se puede controlar solamente con medicación que ahora vamos a ver, que son antidiabéticos o hipoglucemiantes orales. A veces, con el paso del tiempo, esos receptores cada vez se dañan más y no es suficiente solamente con esa medicación y se les tiene que agregar insulina. ¿Tá? No siempre, pero a veces sí. Pero los de tipo 1, o sea, los niños y adolescentes o jóvenes que tengan diabetes, no podrán vivir sin la insulina, ¿tá? Porque el páncreas no puede producir absolutamente nada. Acá también, para saber tanto la glicemia baja, ¿no? Cuando hay poca glucosa a nivel de las células, o cuando hay mucha a nivel, o sea, hay poca glucosa a nivel de la sangre para que entre a las células, o cuando hay mucha, cada una va a dar síntomas que son diferentes. ¿Tá? Cuando baja el azúcar, generalmente la persona está pálida, sudorosa, a veces queda un poco irritable, siente mucha hambre, se siente mareada y a veces hasta puede sentirse también con un poco de sueño. Y cuando la glucosa está muy alta a nivel sanguíneo, podemos sentir otro tipo de síntomas como son la boca seca, mucha sed, también hay cansancio, muchas ganas de orinar y se orina mucho, hay dolor de cabeza y también hay visión borrosa. ¿Tá? O sea, no es que es exacto en la hipoglicemia estos síntomas y en la hiperglicemia estos. A veces pueden haber unos para este lado y otros para este otro, pero normalmente en una persona que hace muchas horas que no come, va a tener el azúcar bajo. ¿No? Y cuando tiene problemas, es diabético y ha comido algo, no ha tomado la medicación, va a tener síntomas de el azúcar alto. Entonces, como les decía, cuando hablamos de una persona con diabetes, el tratamiento va a ser medicación para regular la glicemia. Y acá tenemos de dos tipos: antidiabéticos o hipoglicemiantes orales, que se utilizan generalmente en la diabetes tipo 2, y el otro tratamiento es la insulina, a todos los que sean con diabetes tipo 1 y algunos con tipo 2 ya avanzada. Entonces tenemos varios tipos de hipoglucemiantes o antidiabéticos. Acá les pongo los más comunes, que son la glibenclamida y la metformina o diaformina. La glibenclamida, por ejemplo, actúa por dos mecanismos. Como dijimos que en este caso el páncreas
sí tiene células, pero no funcionan bien los receptores, lo que hace es estimular al páncreas a que produzca más insulina. Y por otro lado, por un lado estimula el páncreas a que produzca insulina y por otro lado le avisa al hígado que frene un poco la producción de azúcar, ¿tá? De glucosa. Entonces, a través de esos dos mecanismos, produce la regulación de la glicemia. ¿Tá? Le dice al páncreas, manda más insulina y le dice al hígado, no produzcas tanta glucosa. De esa manera se logra un equilibrio. Y eso es la glibenclamida. Y después tenemos la metformina, que esta tiene 3 mecanismos diferentes por los que actúa. Por un lado, le dice al hígado que frene un poco la producción de glucosa. Por otro lado, a nivel del músculo, hace que las células musculares capten más cantidad de glucosa, o sea que el músculo, que normalmente es el tejido que más cantidad de glucosa utiliza para poder moverse, bueno, le dice que el músculo utilice más, y retrasa la absorción intestinal de glucosa, ¿tá? Para darle al músculo más cantidad. Entonces está, simplemente para que ustedes sepan que los hipoglucemiantes o antidiabéticos orales tienen diferentes mecanismos de acción, ¿tá? Y luego, perdón, sigo. Con el uso de los antidiabéticos, también tenemos un mayor riesgo de hipoglicemia, sin duda, ¿no? Porque ahora vamos a ver que en realidad, si uno no tiene presente esto que sigue ahí abajo. Por ejemplo, en los ancianos, que acuérdense, como hemos estado viendo ya, tienen un metabolismo muy diferente. A veces la vida media de estos fármacos se mantienen durante más tiempo, se demora mucho más en eliminarlos, entonces lleva como un estado de hipoglicemia más prolongado. Cuando hay personas que están desnutridas, al no tener tampoco mucho músculo, lo poco que se le pide al músculo que ingrese más la glucosa también puede generar una mayor hipoglicemia. Cuando uno no respeta y come de manera irregular o directamente no come y prolonga, ya que tienen esas reservas que había, se consumen y sumado al uso de un antidiabético, más hipoglicemia todavía. Y el consumo de alcohol también provoca ya de por sí una hipoglicemia. ¿tá? Cuando ingresa el alcohol a nuestro organismo, aumenta el consumo de lo que es la glucosa y ya produce hipoglicemia. O sea que si además estás tomando un hipoglucemiante, el riesgo es mayor. Está contraindicado cuando hay insuficiencia hepática o insuficiencia renal grave. Ahí ya no se dan antidiabéticos orales y generalmente se utiliza directamente la insulina. Porque si estos se eliminan por vía hepática o por vía renal, y si no funcionan esos órganos, la hipoglicemia es un gravísimo riesgo. Cuando no es grave la insuficiencia renal o la hepática, pero sí es moderada, hay que tener mucho cuidado porque también el riesgo de hipoglicemia está aumentado. Interacciones también con muchos tipos de medicamentos, con muchísimos. Estas interacciones pueden provocar diferentes cosas. Pueden provocar sinergismo, es decir, potencia el efecto de la droga, ¿no? Cuando se junta con otra la potencia y por lo tanto provocan las dos un efecto mayor. También puede haber potenciación, es decir, este antidiabético potencia la otra droga, no se potencia él, pero sí potencia la otra, por eso no es sinergismo y es solo potenciación. O también puede llegar a provocar que reduce la acción de otro fármaco que se está ingiriendo. Van a estar contraindicados tanto en el embarazo como en la lactancia y tienen reacciones adversas que son principalmente gastrointestinales, náuseas, vómitos, hiperacidez gástrica, estreñimiento, diarrea y también erupciones cutáneas. Y ahora vamos a hablar de la insulina.
O sea, que les quede bien claro que la diabetes, dependiendo del tipo que sea, va a utilizar un fármaco u otro, o a veces, o sea, la diabetes tipo 1 insulina, la tipo 2 antidiabéticos, pero a veces en una tipo 2 ya avanzada también se puede requerir el uso de la insulina. Y esto, que es mucha letra, pero es importante que se entienda bien entonces el concepto de para qué necesitamos tanto a la insulina. Todas las células de nuestro cuerpo, como les comentaba hoy, necesitan energía para poder vivir y cumplir con todos sus procesos. Esa energía que necesitan las células se las van a dar lo que son los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono los vamos a ingerir a través de diferentes alimentos, como son la pasta, el pan, el arroz, la leche, el azúcar, frutas. Estos hidratos se descomponen en lo que se llaman los azúcares simples y el hígado los almacena y los va liberando de a poco, y también el hígado produce también glucosa, ¿tá? Para poder cumplir con todos los requerimientos que tenemos en nuestro cuerpo. Cada una de las células que componen a nuestro organismo tienen los receptores, ¿no? Que ya hemos visto en otras clases que cada célula en su superficie tiene diferentes receptores y cada cual tiene una función diferente. Entonces, cuando hablamos de insulina, uno de los receptores que tiene la célula es para la insulina. Esa insulina, al tomar contacto con el receptor, abre, digamos, los abre y permite que entre el azúcar, entre la glucosa en la célula y que por lo tanto pueda la célula utilizar la energía que le provee la glucosa y cumplir con toda su función. ¿Ah? O sea que de esta manera, a través de la insulina, cuando se une al receptor, entra la glucosa y el cuerpo tiene el combustible, digamos, para poder cumplir con todas las funciones. Y además, la insulina regula también la cantidad de glucosa que tiene que haber en nuestra sangre, debiéndose encontrar en valores entre lo que se llama entre 70 a 100 miligramos de mercurio, de decilitro, perdón, o sea, entre 70 a 100 miligramos de glucosa por cada 10 litros de sangre. ¿Tá? Esos son los valores normales. Alguno por ahí me va a decir, ay, pero yo vi hasta 1, sí, porque yo lo puedo decir en miligramos, o si lo digo en gramos, será 0,70 a 1 gramo por decilitro de glucosa. Eso es lo normal que tenemos que tener. Y eso es lo que logra la insulina. Antes de que se descubriera la insulina, o sea, todos los pacientes diabéticos se morían, ¿no? Porque los diabéticos tipo 1 no pueden vivir sin la insulina. Entonces se morían. Por lo que tiene que quedarles bien presente que todo paciente diabético tipo 1 sí o sí necesita tener la insulina. ¿Tá? No hay otra alternativa terapéutica, aunque hoy existen bombas que se las implantan a las personas y las recargan con insulina, sigue siendo insulina lo que necesitan para vivir. Como les comentaba hoy, en la diabetes ¿Puedo hacer tipo una 2, pregunta? sí, cómo no. ¿Por qué es que se morían las personas de diabetes? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Qué pasa? Esas personas no producen insulina, por lo tanto, la glucosa va a quedar boyando, digamos, en la sangre. Sí. Y cuando porque tengo y lo van a llevar a todos los tejidos para que los tejidos puedan seguir vivos. Un ejemplo. Tengo otras células que me van a ir a los riñones a hacer que se forme la orina y que se elimine todos los desechos producidos por el cuerpo. ¿Viste? O sea que si en nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, que es lo que se llama, no se cumple como tal, cada célula nuestra no cumple sus funciones, nuestro cuerpo se va a morir. Y eso es lo que pasaba. No tenía insulina, no entraba glucosa para dentro de las células, nuestras células no podían
trabajar no tenían energía y las personas se morían. ¿Se entiende o no? Se muere, pero ¿qué es lo que sufre un colapso a nivel que un De paro cardíaco? ¿Qué es lo todo. que le da? Y de todo, porque si nosotros, las células que forman los miocitos que conforman el tejido cardíaco necesitan energía para poder, por ejemplo, contraerse, y que cuando todas juntas se contraen generan la contracción del corazón. A nivel del aparato respiratorio necesitamos células que transporten oxígeno. ¿Tá? Que vayan, que tomen el oxígeno de los pulmones y lo transporten a todos los tejidos. A nivel, vamos a ver, a nivel hepático, necesitamos que las células del hígado reciban energía para poder seguir produciendo la glucosa que no comemos, ¿tá? Que no la obtenemos de los alimentos, necesitamos que el hígado guarde y tenga, porque si el hígado falla, se produce una toxicidad a nivel de nuestro organismo, o sea, no funciona el hígado, por lo tanto no generamos factores de la coagulación, no generamos vitamina K, no coagulamos, por ejemplo, nos podemos morir de una hemorragia. Si las células de los riñones no funcionan porque no tienen energía, repito, no se produce orina y nos intoxicamos. ¿Entendés? Entonces, ¿qué provoca finalmente la falla de todos nuestros órganos? Falla el corazón, fallan los pulmones, falla el hígado, fallan los riñones, falla el cerebro, todo falla. ¿Por qué? Porque tiene la falta de energía, ¿viste? Ahí va, gracias. Entonces, no, por favor, hasta que no se descubre la insulina, que es la llave que va a hacer, que va a permitir que la glucosa entre a la célula y la célula pueda cumplir con todas sus funciones, no hay otra forma de remediarlo. ¿Tá? Bueno, ahora las insulinas es todo un tema. Nosotros tenemos diferentes tipos de insulina. Podemos clasificarlas de 3 formas sencillas y decir insulinas de acción rápida, insulinas de acción lenta e insulinas que son mezcla de estas dos, ¿tá? De la rápida y la lenta. ¿Quién va a indicar qué tipo de insulina es mejor para un paciente diabético? El endocrinólogo. ¿Tá? Es el que les va a decir si tiene que utilizar la insulina aspártica o la glargina, ¿tá? Por ejemplo. Solo es el endocrinólogo el que va a indicar cuál de estos tipos de insulina. Y como ven ahí, y no es para que se aprendan, pero simplemente para que entiendan cómo una insulina de acción rápida, por ejemplo, comienza a actuar a la media hora de que la persona se la haya administrado, y una insulina de acción lenta empieza a actuar a las 2 horas recién. Como por ejemplo una insulina de acción rápida como máximo dura 10 horas en el cuerpo, y una de acción lenta va a llegar a durar 24 horas. ¿Tá? ¿Y por qué importa esto? Bueno, porque cuando ustedes el día de mañana que ustedes estén trabajando y vean todos estos nombres de la insulina, ¿no? Vean que dice cristalina, aspártica, glicina, lispro, NPH, detemir, glargina, aspártica bifásica, ustedes tienen que lograr entender que el nombre de cada una, la diferencia tanto de cuándo comienza a actuar como de cuándo llega a su concentración máxima, de cuánto dura en total, ¿tá? Eso la diferencia a una de otra. Y esto es lo que tiene presente el endocrinólogo para indicárseles a cada persona. O sea, hay personas que hacen, por ejemplo, picos de hiperglicemia a determinada hora del día. Hay otras que lo hacen hipoglicemias en la noche. Hay otros que luego de hacer ejercicio necesitan utilizar una insulina diferente a la que utilizan en otros momentos del día. Bueno, y así sucesivamente. Simplemente esto es para que ustedes vean que cuando hablamos de insulina tenemos diferentes tipos, y que dependiendo de cuándo comienzan a actuar o de lo máximo que se van a mantener en nuestro organismo, van a tener un nombre diferente.
¿tá? Y para clasificarlas de manera grande, hablamos de unas que tienen acción rápida, otras de acción lenta y otras mezcla, aunque estas mezclas son las que menos se utilizan y las que no sé si es solamente por el fondo o se venden en farmacias. Estas otras sí. Las insulinas, estas que les nombraba, generalmente vienen en estos que se llaman los pen o lapiceros. También vienen en unos frasquitos, ¿tá? Pero los frasquitos, hoy eso no se vende más en la farmacia. Sí hay en los centros de salud cuando van las personas por primera vez o por alguna descompensación. Pero en la farmacia se venden estos, que son los pen o lapiceros. Y que cada uno de ellos trae en su interior un cartucho, ¿tá? Que acá no se ve muy bien, pero es un cartucho que es un cartucho de plástico transparente, que se lo introduce acá dentro de este lapicero y la persona acá o acá va girando esta ruedita porque el médico te indica la cantidad de insulina que se debe de administrar en unidades. Entonces acá uno gira la ruedita y te va marcando. Ven acá que está en el 0. Bueno, uno gira y te marca 1, 2, 3, 4, 5, todas las unidades que el paciente se tiene que administrar. Entonces primero regula el lapicero. En la punta esto acá tiene una aguja, la cual se recomienda se cambie, a veces los diabéticos, como también tiene un costo, más allá que en algunas instituciones se las dan gratis, no las cambian con mucha frecuencia, pero eso lleva una aguja, ¿tá? Cada paciente de manera particular se pincha y se administra la insulina. Es muy importante que ustedes puedan asesorar a las personas en cómo se debe guardar la insulina, ¿tá? Porque una insulina que no se guarda de manera correcta puede retardar su inicio de acción y por lo tanto hacer que la persona esté durante más tiempo con la glicemia alta. Entonces por eso les traigo esto que a mí me parece sumamente importante y que la mayoría tiene un gran error de concepto. Y vienen a veces a las farmacias y te dicen que la insulina la dejaron en la heladera y que ahora ven que está demorando en actuar y que a ver qué pasa con esta insulina, que hacen más picos de hiperglicemia, o sea, la glicemia más alta durante más tiempo, etcétera, etcétera. Hay dos grandes momentos. Uno, cuando vienen a comprar el pen o los cartuchos de insulina, porque a veces venden los cartuchos solos. Generalmente el lapicero se compra una vez solo y luego se compra solo el cartucho. Entonces, uno es cuando el cartucho está cerrado, todavía no lo usaron. ¿Tá? Vienen en unos blisters y se deben de almacenar de una manera. Y otro es, luego de que ese cartucho se abrió y se colocó en el lapicero, se tiene que almacenar de otra forma. ¿Tá? O sea que ustedes van a ver que siempre en la farmacia la insulina va a estar adentro de la heladera, porque tiene que estar a temperatura entre 2 y 8 grados. O sea que cuando la persona viene a comprarla, tienen que decirle, la mayoría lo sabe, pero nunca está de más recordar, que hay que, si está cerrada, guardarla en la heladera, nunca en la puerta, porque en la puerta yo estoy abriendo y cerrando y es la zona en donde pierde temperatura con mayor frecuencia. Entonces tiene que estar adentro, en la heladera, en una temperatura entre 2 y 8 grados. Siempre hay que revisar la fecha de vencimiento en el envase y nunca congelarla, porque si no pierde su acción. ¿Tá? Eso mientras está cerrada en el cartucho. Cuando abrió el blister, la usó, la colocó adentro del lapicero, ya no tengo que guardarla más en la heladera. ¿Tá? En el lapicero se puede mantener a temperatura ambiente, que sea menor a 30 grados, es decir, como dicen la mayoría de las cosas, en un lugar fresco, no al sol directo. Miren, esperen que hay alguien que tiene... Ahí está. Una vez que se colocó en ese lapicero, entonces, a una temperatura
menor a 30 grados, abierta va a durar un mes y medio, dependiendo del tipo de insulina que sea. Acá les dejé, acá tienen los nombres de las mismas que están en la tabla que les mostraba hoy. Proteger siempre del calor o de la luz directa. Y se recomienda que se guarde con tapa y sin aguja, aunque bueno, la mayoría la guarda con aguja. O sea que hay dos grandes momentos. La mayoría tiene un concepto erróneo y guarda el lapicero adentro de la heladera. ¿Y qué pasa con el lapicero frío? Cuando la insulina, yo ya abrí el cartucho y me lo voy a administrar frío, en la zona en donde pincha la persona, los vasos sanguíneos se contraen por el frío del líquido y recién luego de que se dilatan, la insulina se puede distribuir. Entonces demora, en vez de comenzar a actuar a la media hora, las de acción rápida van a comenzar a actuar después de la hora, porque se las administró fría. Por eso es que nunca se pueden guardar los lapiceros luego de abiertos en la heladera, siempre a temperatura ambiente. Bueno, eso en base a el páncreas y a la insulina, al uso de insulina. Ahora vamos a ver otro tipo de fármacos que son producidos normalmente por nuestro sistema endocrino, específicamente por lo que son las glándulas suprarrenales, que acá les muestro acá. Son dos glándulas pequeñas que están arriba de cada riñón y que tienen como función producir el cortisol. El cortisol tiene muchísimas funciones también a nivel de las células de nuestro organismo, muchas funciones. Entonces, bueno, espera. Además de todas las funciones que cumplen, que nuestras glándulas suprarrenales las producen de manera natural, se necesitan para tratar diferentes afecciones. ¿Qué pasa? Lo que nuestro cuerpo produce naturalmente es suficiente para tratar diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay inflamaciones que son menores, producidas por un golpe, y bueno, por ejemplo, el cortisol que se produce es suficiente y va a resolver ese proceso inflamatorio. Ya cuando un proceso inflamatorio comienza a dar síntomas, quiere decir que el cortisol que producimos no es suficiente. Entonces ahí necesitamos tomarlo para que ayude, vamos a decir, y se resuelva ese proceso inflamatorio. Entonces, cuando los corticoides se indican en dosis superiores a los que tenemos normalmente en nuestro cuerpo, van a actuar contra la inflamación, van a controlar los signos y los síntomas, y tanto de procesos inflamatorios locales como que afecten a algún sistema. Por ejemplo, cuando hay alguna crisis asmática, cuando hay a veces una reacción alérgica por contacto, que se genere una erupción generalizada, a veces en enfermedades autoinmunes como son la artritis, donde hay mucha inflamación a nivel de las articulaciones. Entonces, se utilizan, cuando necesitamos una dosis superior, porque los que producimos no da, se utilizan los corticoides sistémicos que se llaman. Esa es una función, ¿no? Tratan lo que es las afecciones inflamatorias. Por otro lado, los corticoides producidos en mucha cantidad pueden llegar a anular nuestro sistema inmune, es decir, pueden frenar y no permitir que nuestro sistema inmune trabaje, es decir, lo bloquean. Por eso hay enfermedades autoinmunes en donde el tratamiento es con corticoides. ¿Y por qué? Porque nosotros, lamentablemente, cuando una enfermedad autoinmune desconoce, vamos a decir, lo que hace una enfermedad autoinmune es comenzar a dañar a nuestro propio cuerpo. Nuestro sistema inmune normalmente nos tiene que proteger.
cuando ya comienza a hacer eso y empieza a dañar a nuestro propio cuerpo, y bueno, tenemos que bloquear. Y lamentablemente, sin duda, que eso va a ser un problema, pero más problema va a ser si permitimos que nos siga dañando. ¿Tá? O sea que hay enfermedades autoinmunes para las cuales el tratamiento siempre va a ser el uso de corticoides en altísimas dosis, ¿tá? Para evitar que siga nuestro propio cuerpo, se siga atacando el mismo. Tenemos muchos tipos de corticoides, pero los de uso más común son estos que les puse ahí. La betametasona, la dexametasona, la hidrocortisona y la prednisona, que vienen también en diferentes formas farmacéuticas. Vienen en cremas, vienen en comprimidos, vienen en jarabe. ¿Tá? Dependiendo de cuál sea la afección, la dosis que hay que dar, la edad, etc., es la forma farmacéutica que se va a utilizar. ¿Tá? Eso en cuanto a los corticoides. Y luego, otro tipo de fármacos para el tratamiento de nuestro sistema endocrino son las hormonas. Y dentro de las hormonas tenemos de diferentes tipos y que se utilizan para diferentes cosas. Tenemos, por ejemplo, los estrógenos asociados, los progestágenos o los andrógenos, ¿tá? Pero todas son hormonas. Por ejemplo, los estrógenos como el estradiol o el estriol se utilizan para personas que están con la menopausia, con muchos síntomas exacerbados, se utilizan estos estrógenos que naturalmente son producidos por nuestro cuerpo. Pero cuando ya pasamos a una etapa de menopausia, se disminuye muchísimo la producción y en algunas personas generan síntomas muy molestos. Después tenemos también estrógenos asociados, o sea, dos tipos de estrógenos diferentes, como por ejemplo el estradiol y progesterona, o el levonorgestrel y el etinilestradiol, que se utilizan como anticonceptivos. Después tenemos solo progestágenos, como por ejemplo la progesterona, que uno de los, cuando más comúnmente se utiliza es en embarazos de riesgo, donde ya han tenido abortos o han tenido embarazos a partos prematuros, se utiliza la progesterona, el ginecólogo la indica. Y también tenemos lo que se llaman los andrógenos, que es la testosterona, que por ejemplo también a veces se utiliza para el tratamiento de la disfunción eréctil o de manera ilegal como anabólicos, ¿no? Para aumentar la masa muscular. A veces los fisicoculturistas se inyectan testosterona. O sea que estas hormonas, como les decía, son producidas normalmente por nuestro sistema endocrino. Cuando por diferentes motivos no se producen, bueno, las ingerimos de manera a través de fármacos. Y bueno, ahí está. Pero voy a repetirles un poquito nuevamente algunas cosas. Bueno, entonces, dejar claro de esta clase que cuando hablamos de fármacos del sistema endocrino, ¿tá? Para el tratamiento del sistema endocrino, son sustancias que nuestros cuerpos normalmente debería de producirlas, y cuando por diferentes enfermedades no las produce, las tenemos que ingerir. Hay fórmulas que son naturales y formulaciones que son sintéticas, ¿tá? Entonces tenemos de diferentes tipos para todo nuestro sistema endocrino, pero les nombro acá las más comunes, ¿tá? Como la medicación para las alteraciones de la tiroides, que son hormonas, tanto cuando se producen en más como otros que no son hormonas, que son antitiroideas, ¿tá? Que se administran para frenar la producción de hormonas de la tiroides. Importa saber que como son hormonas, tienen efectos adversos que pueden ser muy variados, afectando a todos los sistemas, que tienen interacciones también que pueden involucrar a muchos fármacos de diferentes grupos farmacológicos, y que hay que tener precauciones en las edades extremas. Cuando hablamos de diabetes, tener presente que se pueden utilizar, dependiendo del tipo, los antidiabéticos, ¿no? Los cuales hay que tener mucho cuidado porque sin duda que vamos a tener un riesgo de hipoglicemia aumentado.
hay que tener mucho cuidado en personas también en las edades extremas de la vida o en personas con insuficiencia y alteraciones a nivel del hígado o a nivel de los riñones, que también tienen interacciones que involucran a varios grupos farmacológicos, que están contraindicados en el embarazo y en la lactancia, y que tienen reacciones adversas que principalmente afectan al sistema gastrointestinal. La insulina, que tenemos de varios tipos, que es fundamental y que una persona insulino dependiente no puede vivir sin ella. Lo que no les puse acá son los efectos adversos, porque también, más que nada, son síntomas gastrointestinales, pero lo que importa acá es que importa que ustedes conozcan y puedan orientar un poco a la persona en esto, lo que son los síntomas de hipoglicemia y de hiperglicemia. Podríamos hablar muchísimo más de lo que es la insulina, de cómo debe inyectarse, de cuáles son los sitios en que debe administrarse, de que hay que rotar los sitios de inyección. Pero bueno, por suerte hoy ese tipo de adoctrinamiento lo realizan en los propios lugares en donde la persona se asiste. Tener presente esto, que si una persona pide la Novorapid no es lo mismo que la Insulatard, porque el PEN sea igual, sino que cada insulina tiene su inicio de acción, su pico de acción y su duración total de manera diferente, y que por eso es importante, no es bioequivalente una con otra, son muy diferentes y por lo tanto hay que brindarle la que el usuario pida. Y lo otro importante es siempre recordar cómo se debe almacenar la insulina cuando está cerrada y una vez abierta. Lo otro de los corticoides, bueno, eso, saber que se utilizan para procesos inflamatorios. Cuando hablamos nosotros, a veces cuesta asociar el asma con un proceso inflamatorio, pero bueno, lo que ocurre, por ejemplo, en el asma es una inflamación de los bronquios, entonces se necesita de los bronquiolos, que son lo más chico del, vamos a decir, tenemos, creo que cuando hablamos de respiratorio les mostraba cómo venían los bronquios, luego se ramificaban en los bronquiolos, bueno, se produce toda una inflamación de las células de la mucosa de los bronquiolos, entonces bueno, necesitamos el corticoide para que bloqueen, haga que no se produzca más moco, que no se produzca más edema, etcétera, etcétera, controle la reacción inflamatoria, suprima y por lo tanto mejore la sintomatología de la persona. Y que también se utilizan entonces en enfermedades autoinmunes como son por ejemplo lupus, en donde la persona toma altas dosis de prednisona, y esas altas dosis también van a provocar a veces lo que se llama la cara de luna llena, una cara redonda, salen más cantidad de vellos en la cara, a veces puede provocar, te queda como roja los cachetes, bueno, todo cosas que las altas dosis de corticoides provocan, pero que bueno, son necesarias para poder frenar el sistema inmune y evitar que produzca más daño en el organismo. Y que los corticoides vienen entonces en diferentes formulaciones. Y luego tener presente esto, las hormonas que el cuerpo normalmente las produce, cuando no las tenemos o las tenemos en déficit, es necesario ingerirlas, y bueno, estas sí vienen generalmente en comprimidos, y a veces la progesterona creo que viene también que es como un gel que viene, que a veces hasta se la coloca directamente en la zona vaginal. Y bueno, chicas, y esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda. Perdón, una pregunta. Para la de la tiroides, ¿no se usa el T3 también? El T3, viste que yo les puse acá, normalmente se utiliza la T4 para lo que es el hipotiroidismo. Ven que yo les puse ahí que también se utiliza ese otro fármaco, porque en realidad normalmente la T3 que produce nuestra glándula tiroides siempre se va a transformar
en T4, que es la que finalmente va a provocar, vamos a decir, va a hacer que nuestro cuerpo funcione normalmente, ¿no? Ahora, esta liotironina es como que si fuera, digamos, el T3, que es la que se utiliza en menor cantidad, ¿no? Pero es como eso, es como el T3, esta liotironina. Ah, porque yo he visto, digo, yo tomo T4, pero he visto T3 también. Claro, Por eso te sí. Es esta. ¿Viste? Por Ah, eso ok. les puse estas dos. Les nombraba la T4, que es con la que mayor frecuencia se utiliza, porque la liotironina o esta, la T3, se utiliza cuando el hipotiroidismo a veces está dado por otro tipo de enfermedades, como una que es la Hashimoto, o cuando hay cáncer de tiroides, cuando hay las tiroiditis que cursan con muchos tipos de nódulos. Entonces es la menos común, pero sí, esta es la que vos te referís con la T3. Perfecto. Ah. Bueno, chicas, no tienen otras dudas. Aunque voy a sacar una foto de los que están hoy. Y terminamos por aquí. Luego les queda la tarea en la plataforma. Ah, Bueno, muchas Perfecto. gracias. bueno, que Gracias. pasen bien, nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta el Chau, miércoles. chau. Chau, chau.